A ver, si pensamos en cómo se vestía en la antigua Grecia, lo primero es olvidarse de todo lo que sabemos sobre sastrería, costuras complejas y demás. Porque lo más alucinante es que todo, absolutamente todo, se basaba en un principio radical, la sencilla. Y es que todo el asunto se puede resumir en una sola pregunta, que parece casi una locura. ¿Cómo te vistes con un único rectángulo de tela? Son imposible, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver que precisamente toda la moda griega se construyó sobre esa idea tan básica. Venga, pues vamos con la primera sección, sencillez y practicidad. Y es que estas dos palabras son de verdad la clave de todo. Exacto, simple y práctica, no hay más. O sea, imaginemos por un momento un mundo sin patrones, sin costuras complicadas, nada de eso. La prenda básica era la misma para todo el mundo y el estilo no estaba en el corte, sino en cómo te envolvías y sujetabas esa tela al cuerpo. Era todo un arte. Claro, y todo empezaba por los tejidos, que eran siempre fibras naturales. Como se ve aquí, el lino era el rey absoluto, ¿no? Lógico, por el clima cálido que tenían. Luego, para el frío, pues tiraban de lana. Y ya más tarde, la seda apareció como un artículo de lujo, algo muy exótico. Y ojo a los colores, que casi siempre eran tonos naturales. Marfil, beige, colores crudos, es que estaban totalmente conectados con su entorno. Bueno, pues pasamos a la segunda sección, las prendas fundamentales. Ahora es cuando empezamos a construir el look, digamos, desde cero, desde la ropa interior. A ver, para las mujeres la primera capa era el estrofión. ¿Y qué era esto? Pues ni más ni menos que una banda ancha de lana o de lino que se envolvía alrededor del pecho. Vamos, para que nos entendamos, era como el sujetador de la época. Simple, funcional y a lo que iba, sin más complicaciones. Después teníamos el perizonium. Esto era básicamente un taparrabos con forma triangular que se usaba como prenda interior. Y lo curioso es que era para todo el mundo, tanto para hombres como para mujeres. Era la capa base, la que garantizaba un mínimo de pudor. Y ya encima de esta ropa interior llegaba la pieza clave, la fundamental, el quitón, una túnica ligera que normalmente se cerraba con una única costura. Esta era la prenda más básica y más común, el verdadero punto de partida para casi cualquier look griego. Tercera sección, capas, estatus y propósito. Porque, claro, las prendas que se ponían por encima no eran solo para abrigarse, comunicaban muchas más cosas. En el caso de las mujeres, una prenda exterior fundamental era el peplo. Se trataba de una pieza de tela cuadrada que se ponía no bien sobre el quitón o a veces directamente como túnica. Era una prenda súper versátil, esa era una de sus grandes ventajas. Y luego estaba el gimatión, que era, bueno, el manto por excelencia, una prenda exterior rectangular bastante pesada que se echaba por encima del quitón o del peplo. Servía de abrigo, de capa, vamos, un multiusos en toda regla, tanto para hombres como para mujeres. Y aquí vemos algo que me parece fascinante, cómo una simple prenda podía ser un indicador de estatus social. Por un lado, tenemos el gimatión, el manto estándar del que acabamos de hablar. Y por otro, el tribón. Fijaos, el tribón era una versión más pequeña, más sencilla, sin adornos. Era, básicamente, el manto de la gente humilde, una opción más económica. Pero ojo, que no todos los mantos eran iguales, ni servían para lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos la clámide, que era una capa mucho más específica. También era un rectángulo de tela, sin costuras, pero se llevaba de una forma muy particular, sobre el hombro izquierdo y se abrochaba en el derecho. Y esto ya nos da una pista, estaba asociada a gente de acción. ¿Y quiénes eran esa gente de acción? Pues justo eso, viajeros, soldados y los famosos efebos, que eran los jóvenes que estaban en pleno entrenamiento militar. Se sujetaba con un broche, la fíbula, en el hombro derecho para dejar ese brazo libre. Y un detalle genial. A veces le cosían unos pequeños pesos en las esquinas para que la capa cayera recta y no se moviera con el viento. Pura funcionalidad, vamos. Pasamos a la cuarta parte, completando el atuendo. Porque claro, un look no está completo si no hablamos de los pies. Y aquí la variedad es que es sorprendente. Tenían de todo, desde el pedilón, que era la sandalia de batalla para el día a día, hasta la endromis, que era esa bota alta hasta la rodilla, típica de los militares. Y a mí el que me parece más curioso es el coturno, un zapato con una suela alta que, atención, servía para cualquier pie. No había zapato izquierdo o derecho. Está claro que cada tipo de calzado tenía su función muy definida. Y llegamos a la última sección, un estilo atemporal. A ver, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues mira, si hubiera que resumir todo en una sola idea sería esta frase. La vestimenta en la antigua Grecia destacó por su sencillez y practicidad. ¿Es que no se puede decir mejor? Es el concepto clave, de principio a fin.
Entonces, ¿cuáles son las grandes lecciones de la moda griega? Pues a ver, primero, que el drapeado, el arte de colocar la tela, estaba por encima de la sastrería. Segundo, que la función siempre mandaba sobre la forma. Tercero, que la sencillez no era pobreza, sino una virtud. Y por último, que la ropa, sin necesidad de logos ni marcas, era un indicador de identidad muy claro, aunque discreto. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? En nuestro mundo actual, de fast fashion, de tendencias que duran un suspiro, ¿podría esta sencillez tan radical y funcional de los antiguos griegos inspirar un poco nuestros armarios? Ahí lo dejo, es algo para darle una vuelta.